Listo. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a poner a funcionar esta función. O sea, hay un algoritmo para poder calcular la secuencia Fibonacci, que es este numerito, esta secuencia de números que está acá. ¿Cómo programo eso? Pues ya está, ya hay un código, hay un algoritmo que hace esto, aparte de un análisis ahí bastante extenso. No me importa la matemática, me importa el algoritmo. Me dicen aquí, necesito definir una función con un nombre y un dato de entrada. ¿Qué es el n? El enésimo elemento de la sucesión, que es lo que estoy pidiendo. ¿Cuántos números quiero ver? N, y ese es el dato de entrada. ¿Qué hace la función? Pregunta, si n es menor a 2, entonces devuelve n. Devuelve el mismo numerito que recibe. En otro caso, ¿qué hace? Llama a la función, aunque esto se la está haciendo de forma recursiva. No, está muy complejo, no más fácil. Este está más complicado todavía. Este me gusta, este está más suave, este está más entendible. Así lo hacíamos en algoritmos, ¿cierto? Mejor. Tengo la función fib, recibe un parámetro de entrada, n, que va a ser la cantidad de datos, asigna a la variable a el valor inicial 0, a la variable b el valor inicial 1 y define una variable c, o sea, necesito una variable c. No le asigna nada, pero dice, necesito que exista una variable c. Después, realiza un ciclo iterativo para k, desde 0 hasta n, y n es el dato de entrada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el valor c, le asigno b más a, luego a le asigno el valor de b y a b le asigno el valor de c. Ahí lo que están haciendo es a, b, c. A arranca en 0. B vale 1. ¿Cuál va a ser el valor de C? Ese es el procedimiento que está aquí al interior. C es A más B, o sea que aquí va a valer 1. Luego, A es igual a B. Entonces, el valor de A se reescribe, se va a perder ese 0, ahora va a ser 1. Esto ya no existe. Luego, B es igual a C. Entonces, esto ya no existe, aunque casualmente sigue siendo 1. Cuando vuelve antes y me dice cuál es el valor de A, 1. Cuando vuelve a iterar, ¿qué dice? C es igual a B más A. Entonces esta vez, ¿cuánto vale C? 2. Vale 2. Ahora, ¿cuál es el nuevo valor de A? Esto se descarta. No, es B, 1. Sigue siendo 1 casualmente. ¿Cuál es el nuevo valor de B? Ahí sí es 2. Este 1 se pierde, el nuevo valor de B es 2. Vuelve y va a iterar. C es igual a A más B, o sea que aquí ¿qué queda? Queda 3, exactamente. El valor de A, ¿cuál va a ser el nuevo valor de A? Entonces este 1, chao, se reemplaza por un 2. ¿Cuál va a ser el nuevo valor de B? Exactamente, esto se pierde, 3. Se devuelve. ¿Cuál va a ser el nuevo valor de C? Exactamente. Entonces miren, 1, 2, 3, no es que vaya en orden. 5. ¿Está logrando esto? 1, 2, 3, 5. ¿Sí o no? Funciona. Va bien. Entonces ese algoritmo nos puede solucionar el detalle de mostrar los elementos de la secuencia. Aquí me dice devuelve A. Vale, devuelve A. Y aquí me dice función. Entonces cuando en Visual Basic yo necesito definir una función, tengo dos alternativas. Una es, cerrémosla. Una es crear, como lo hace él, una función privada, un subproceso. Private sub, el nombre del subproceso y los parámetros de entrada. Puedo hacer esto, decirle, bueno, el parámetro se va a llamar X. Adicionalmente, miren en el espacio que me dice as y el tipo de dato. Ahí explícitamente, esto lo completa automáticamente. Explícitamente le estoy diciendo el dato de entrada debe ser un integer. Si no, eso, un entero. Un entero. Si no me entrega un entero, yo no trabajo. En cambio, si yo le digo recibo un valor, él acepta de todo. Le puedo meter un string, trabaja. Le puedo meter un entero, trabaja. Le puedo meter una fecha, trabaja. Pero si se lo indico aquí explícitamente,
Ahí solamente va a trabajar si el dato de entrada es entero. Listo. Bueno, se define la función. Puedo procesar al interior lo que yo necesite, pero ya me dicen que necesitaban una variable C. Listo. Entero. Hecho. Necesito más variables, de hecho necesito la variable A, B y C. Entonces, literalmente A, B y C. Inicialice la variable A en 0, la B en 1. Ok, A vale 0, B vale 1. Listo. Después, para K desde 0 hasta N, entonces necesito también la variable K por acá arriba. Listo. Ahora sí, el ciclo para. ¿Cómo escribo para aquí? For. Desde K igual a 0. K igual a 0, ¿cierto? Hasta. ¿Cómo digo para decirle hasta esto? Tú. ¿Hasta dónde? Hasta N. Entonces, hagamos corresponder esto. El dato de entrada es N. Es N. Que queda igualito. Ahí va. Desde K igual a 0 hasta N. Estoy haciendo la traducción de este algoritmo que me proporciona Wikipedia, ¿sí o no? Ya se definió la función. Que una alternativa es decirle private sub. Eso es una función. Le pongo el nombre y le digo cuáles son los datos de entrada. Y aquí le estoy diciendo, es un dato de entrada y es entero. Y tiene que ser entero. No le recibo otra cosa que no sea entero. Luego, defino las variables. Inicializo variables. Y empiezo a iterar. Para K igual a 0 hasta N. Listo. ¿Qué voy a hacer? El valor de C lo altero. El valor de A lo cambio. El valor de B también lo cambio. Entonces es lo siguiente. C va a ser igual. Aquí queda igualito a como está ya. A más B. A es igual a B. ¿Y B es igual a quién? Listo. Ahí está igualito. Y me dice, devuelva A. Una alternativa para el devuelve, en este caso, va a ser, muéstrelo. Aquí lo va a mostrar. MSGBots. Muéstreme qué hay en A. Esta es una alternativa. Muéstreme qué hay en A. Ya está definida la función. Ya está el código. Ahora, ¿qué falta? Invocar a ese código, hacer uso de ese código. Entonces voy al menú, lo voy a poner por ejemplo aquí en ventana 2. Entonces le voy a decir aquí, cuando den clic a este menú, cuando den clic al menú ventana 2, tráigame lo que hay en el código vivo. Abro paréntesis. Y él me dice, vean lo que me pone en negrita. ¿Qué me pone en negrita? Los datos de entrada. Me dice, bueno, necesito un dato que lo va a llamar N. Y ese dato tiene que ser entero. Listo, entonces yo le proporciono ese dato. Supongamos que quiero ver 5 números. Vamos a probar esto si funciona. Fibo 5. Como él ya tiene su mensaje, ya muestra algo, con esto me basta. Ejecutémoslo. Archivo, ventana, 1, 2, 3, 5, 8. Sí, 1, 3, 5. Ahí están los 8, los 5 números. Los generó. Los mostró en una ventanita. Está bien. Ahora, lo que yo podría hacer es darle al usuario la posibilidad de que él me ingrese el número. ¿Sí? ¿Cómo hago para que él tenga la posibilidad de ingresar el número? O creo un formulario donde le pongo el textbox para que él escriba, o genero una ventanita donde él pueda escribir. Y esas ventanitas son un input box. Y aquí, entre paréntesis, digite la cantidad de números para la secuencia. Ahora eso va a quedar almacenado en N. Entréguele entonces a la función ese valor N. Veamos cómo funciona. Digite la cantidad de números para la secuencia. Esto es el input box. Ok, yo quiero ver 2 números. Aceptar. 1, 1. 2. Me mostró 3. Volvemos a ejecutar. Quiero ver 6. Aceptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está mostrando 9 más. ¿Por qué?
interesante. Está mostrando uno de más. Ah, es que estoy arrancando desde cero. Si yo arranco desde 0 hasta n, siempre va a mostrar uno de más, ¿sí o no? Entonces restémosle aquí 1. Restémosle un hito acá. Desde 0 hasta n menos 1. Probémoslo otra vez. Vuelve y juega, archivo, ventana 2. Quiero ver dos numeritos. 1, 1. Sí, funciona. Ahora sí, quiero ver 9 números. Aceptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 9 números, ¿sí o no? Y el último número es el 34. Genera bien la secuencia. Entonces miren, ya hice la traducción de un pseudocódigo genérico, un algoritmo, a un lenguaje particular. Y lo ubiqué literalmente en una función. Véalo ahí. Esa es una alternativa. Otra alternativa: definir en Visual Basic explícitamente una función. Yo digo function, doy un nombre, voy a llamarlo Fibo2, y en mi función también debe tener parámetros de entrada. Le puedo indicar el tipo de dato que vamos a tener, y la diferencia entre el private sub, entre un subproceso y una función, es que la función va a tener la capacidad de hacer esto que me dice el algoritmo: retornar literalmente un número o un objeto. Listo. Y ahí me conviene es esto que está acá. ¿Por qué me conviene esto? Porque aquí estoy mostrando un número a la vez, uno por uno, un numerito, luego otro numerito, luego otro numerito, luego otro número, luego otro número, y número, ¿cierto? Pero podríamos pensar que no necesito un número a la vez. Me interesa tener toda la secuencia completa. Si quiero toda la secuencia completa, el lugar adecuado para guardar eso, un vector, o sea, un arreglo, ¿cierto? Si quiero definir un arreglo, entonces, si quiero obtener todo el arreglo, él hace el cálculo, todo el cálculo. El vector en la posición K va a hacer la misma operación. A la posición anterior le suma la siguiente, a la anterior la siguiente. Es lo que está pasando acá. Es este mismo proceso en últimas. Suma y cambia las posiciones. Suma y el cambio de posiciones es la posición actual menos 1, la anterior, a la antes de la anterior. O sea, esto hace lo mismo, solo que en un vector. Listo. Lleva todo el vector y yo voy a retornar el vector. Listo, entonces vamos a hacerlo tal cual. Para trabajar con un vector en Visual Basic, ¿qué era lo que hacíamos? ¿Qué necesito para manejar un vector en Visual? O un arreglo. Array en Visual Basic. Cuando lo defino, tengo que darle esto. El tamaño. Eso es un arreglo, ¿cierto? Es lo mismo que veníamos haciendo antes. Que voy a definir una variable como entero. Bien, esta vez voy a definir un arreglo como entero. Entonces, entre paréntesis le digo qué tamaño va a tener ese arreglo. Lo dimensiono. Entonces, esto es un arreglo de números enteros que tiene, en este caso, 4 posiciones. Ah, bueno, 5, sí, claro. El 4 representa la última posición. Arrancamos desde 0, 0, 1, 2, 3, 4. Sí, son 5. ¿Listo? O podría decirle los valores del arreglo son, entonces utilizo esta forma, pero con esta me defiendo. Con esta me defiendo. Entonces, ahora vamos a traducir este algoritmo de acá, el algoritmo 5 que proponen, para poder tener todos los datos en el arreglo, y sencillamente entregar el arreglo. Listo, empieza de una forma muy similar. Tenemos un parámetro de entrada, ya está, el n, debe ser entero, hecho. Válido, si n es menor que 2, entonces devuelve n. Ok, aquí, sí, n es menor que 2, entonces devuelve. Si devuelve, eso se escribe así: return n. Devuelva el mismo numerito que usted me entregó. Que en el caso, ¿cuál es el valor que me va a devolver?
Y el que cumple esa condición es el 1. ¿Cierto? Bien. Ya validé. Ya validé. En otro caso, ¿cómo hago para decirle aquí en otro caso? ¿Cómo hago para escribir aquí en Visual Basic en otro caso? Si no, else, ¿sí o no? Listo. En otro caso, entonces necesitamos un vector. Necesitamos un vector que ¿qué tamaño va a tener? ¿Cuál es el tamaño del vector? El tamaño del vector es n. Entonces primero, aquí sí nos toca al principio definir el vector. Ahí sí. Definir el vector. Literalmente, llamémoslo vector. Definir vector de tamaño n. Y es el tamaño, y este vector debe ser de tipo entero. Listo, ya puede usar vector. Entonces, en otro caso, vector... Uy, ¿qué es esto? Esperen, ténganmelo ahí. Aquí solamente está definiendo. Esto es lo que necesito. Vector en la posición 0 le asigno 0. Entonces, vector en la posición 0 le asigno 0. Bien. Vector en la posición 1 le asigno 1. Vector en la posición 1 le asigno 1. Es que es casi lo mismo que esto. Aquí lo estamos haciendo con variables. Aquí lo estamos haciendo con vector. Listo, después, para acá desde 2 hasta n más 1. ¿Cuál para? Ay, por Dios. Para acá igual a 2 hasta... tú. Pero le hizo falta clase de En el más 1. Listo, y defíname la variable k. Si esto es un entero, listo. Ahí está definido el ciclo para. Muy bien, entonces para k desde 2 hasta n más 1, ahí está perfecto. ¿Qué hacemos? Vector en la posición k. Eso es fácil. Vector en la posición k recibe vector en la posición k menos 1 más vector en la posición k menos 2. Ahí lo que está haciendo es, se define el vector de n posiciones. Supongamos que n vale 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongamos que n vale 6. Ahí están las 6 posiciones. Inicializa. Posición 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. La posición 0 le asigna 0. Aquí se mete un 0. Listo. La posición 1 recibe 1. Aquí se mete un 1. Y dice, vector en posición k. K vale 2. Debería ser el siguiente dato, ¿cierto? Debería ser 3. Pero bueno. K, sumamos la posición 3 mejor. K en la posición 3 va a recibir vector en la posición k menos 1. Entonces 3 menos 1 da 2. Entonces va a tomar este número 2. Y le va a sumar K en la posición, vector en la posición K menos 2. 3 menos 2 da 1. O sea, ya tomó este y después va a tomar este otro. Toma los dos anteriores y siempre va a ser así. Y ahí asigna la suma. La K incrementará. O sea, pasará a 4. Y hace la misma operación. K, vector en la posición K, va a recibir vector en la posición K menos 1. O sea, lo que hay en la posición 3. 1. Y le va a sumar lo que hay vector en la posición K menos 2 a este otro 1. Conclusión, aquí queda un 2. ¿Sí o no el comportamiento? A una posición actual le suma las dos anteriores. A una posición actual le suma las dos anteriores. Y ahí me lo llena. Entonces por esta prueba que he realizado, diría que el cambio que tenemos que hacer es, no arranquemos en 2. Yo diría arranquemos en A, pero es que la posición inicial es A, es que lo escribí mal. No, por Dios, despierte mi hijo, ya llegamos. La posición inicial es 0, entonces sí, tienen razón. Vamos desde 2, que yo empecé a contar desde 1. Contamos desde 0, Listo, ok.
Se hace todo este procedimiento, el vector K va a ser llenado con todos los numeritos y al final me dice devuelva vector en la posición n. Entonces devuelva es return. ¿Qué voy a retornar? Vector en la posición n, es cierto, vector en la posición n, aunque yo voy a tratar de entregar todo el vector. Vamos a ver qué resultado nos da esto. Listo, entonces ahora ya está definido el bloque. ¿Cuál es mi misión? Invocar a ese bloque. Entonces para invocarlo es igualito. Fibo, ahí está disponible, Fibo 2. Me dice, para trabajar conmigo usted necesita entregarme una variable como entera. Como entera, vale. Le entrego el valor n. Pero, como esta función tiene retorno, necesito que esta función se asigne a una variable o se muestre en un mensaje. Yo lo voy a mostrar en un mensaje. Vamos a ver qué hace esto. Ups. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Lo que él retorne. Vamos a probarlo. Archivo, ventana 2. Si escribo un 1, primero voy a ver la primera invocación del Fibo. Vamos a quitarla para evitar confusiones. Voy a quitar este. Voy a comentarlo. Ahí sí. Solamente voy a ver un mensaje que me muestra que retorna la función Fibo 2. Comenté la Fibo. Fibo 2. Vuelve y juega. Archivo, ventana 2. Quiero ver un número. Me devuelve un 1. Bien. Archivo, ventana 2. 2. No hace nada. Porque no lo ha especificado retornar en el vector. Porque ¿qué número le entregué? Le entregué 2, ¿cierto? Saca un error. Índice fuera de los límites. Le entregué un 2. ¿Por se fue por acá? Si se supone que debería menor a 2. Eso es lo que quiero probar. El número 2 me está generando un errorcito. Pongámosle otro número. Y ahorita analizamos qué tenemos que hacer con el 2. 3. Índice fuera de los límites de la matriz. Interesante, porque si le di 3, si le doy 3, el vector tiene ese tamaño, 3. La última posición va a ser 3, o sea que tiene 4 posiciones. Vector es menor a 2, solamente retorna esto. Si no, hace esto. K es igual a 2, n más 1. Aquí está el problema, n más 1. Porque n es la última posición. Él trata de llegar a una posición, a la última, más 1. Entonces esto no me sirve. Quitémosle este más 1. Probémoslo otra vez. El 2, otra vez. Listo, allá es otro tipo de error. El argumento prompt no se puede convertir en el tipo string. Entonces, de alguna forma, el sistema lo que me está retornando, según él, es un string. En realidad lo que me está retornando es todo el vector. Es todo el vector. Vamos a asignar entonces esto a una variable. A ver qué pasa. No lo mostremos en un mensaje, sino que digámosle, la invocación de esta función la voy a recibir en una variable. Llamémosla x. Según él, esa variable es string. Vamos a la prueba a ver qué pasa si a un string le asigno el resultado de x. Y creo que va a sacar lo mismo. Archivo, ventana 2, numerito 3, aceptar. Sí, saca error. La conversión del tipo integer en el tipo string no es válida. Ok. Listo. No es un string, aunque él dice que es un string. Vamos a ponerlo como un integer. Ahora sí, aquí sí hay una diferencia importante. Si miramos este mensaje, vamos a leerlo detenidamente. Pues, ahí sí.
la conversión del tipo integer en el tipo integer no es válida. ¿Quién me traduce eso? ¿Cómo así? ¿Por qué saca ese error? ¿Qué diferencia hay entre este integer y este otro integer? Cero. Casi, no es un cero, es un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. Sí, parece un cero, es cierto, parece un cero, pero es paréntesis. Paréntesis que abre, paréntesis que cierra. Aquí lo que me está dando a entender es que el dato que estoy recibiendo, si tiene paréntesis, ¿qué significa? Los parámetros. Que es o tiene parámetros, sí, eso puede significar, o es un arreglo. O es un arreglo. Porque miren cómo definía yo aquí el vector. Entre paréntesis y un parámetro. Y el parámetro representaba el tamaño. Entonces eso va a significar que mi variable x debería ser un arreglo. Veamos si esto nos soluciona el detalle. Listo, casi. Ya salimos de este problemita. X ya es un arreglo, pero entonces no puedo mostrar un arreglo. Eso es otra vez el problema del string. Si es un arreglo, tengo que tratarlo como tal, tengo que recorrerlo. O sea, en este momento X, ¿qué tiene? Todos los números que me generó la función. ¿Sí? Si es un arreglo, entonces tengo que utilizar algo como, por ejemplo, un for each. Y un for each, repasemos qué es el for each. For each Visual Basic. Repite un grupo de instrucciones para cada elemento en una colección. Lo que él llama colección lo podemos interpretar como un arreglo. Listo, ejemplos, veamos. Listo. Aquí se define un arreglo. Bueno, literalmente es una lista. Lo podemos asimilar como un arreglo. Y la lista tiene una posición, dos posiciones, tiene tres datos. ¿Cierto? Eso en algún ejemplo también lo habíamos visto. Que un arreglo se puede inicializar con las llaves. Tiene tres datos. Necesito recorrer los tres datos. Entonces ahí es donde se usa el for each. ¿Qué debe tener el for each? Debe tener el nombre de la lista, ¿vale? Acá, LST, ¿vale? Aquí. Un nombre genérico. Y al interior, haga lo que quiera con el nombre genérico. ¿Sí? Voy a traerme ese ejemplo. O sea, con una repasamos el caso del for each. For each me dice un nombre genérico, M. Luego, el tipo de dato. Bueno, M va a ser entero. Listo. Después me dice in LST. ¿Qué es LST? En este ejemplo, LST es el nombre de la lista. O sea, el arreglo que va a recorrer. Mi arreglo es X. Mi arreglo es X. ¿Y qué voy a hacer adentro? Ahora sí, voy a mostrar qué hay acá. ¿En dónde? En M, en ese nombre genérico. La M, ¿qué va a contener? El valor que hay al interior de cada posición de X. Listo, probémoslo. 0, 1, 1, 2. Me mostró un número de más. Vamos a mostrar 9 números. 0, 1, 1, 2, 3. ¿Qué número sigue? 5, 8, 13, 21. Bien. Entonces, así ya vi cómo trabajar con una función que no retorna nada, que hace alguna operación. Eso es el private sub. Realiza un procedimiento y puede llegar a mostrar un mensaje. O cómo trabajar con una función que me entrega un resultado, que puede ser un valor numérico directamente o un arreglo. Véalo ahí, vector. Probémoslo para el valor chiquito. Veo cómo se comporta con el 1. Si le pongo 1, listo, ahí hay un problemita. El problemita es que la función tiene dos casos. O me devuelve un valor entero o me devuelve un arreglo entero. Ya hay una diferencia grande.
y aquí solamente estoy trabajando con un X que es un arreglo. Entonces, para solucionar eso, yo debo sacar un mismo tipo de dato. O me muestra un número o me muestra un conjunto de números. Lo voy a solucionar así. No me muestre un número, muéstreme un arreglo, el mismo vector, pero que en la posición 0, muéstreme que hay el vector en la posición 0. Listo, probémoslo. Si n es menor que 2, el primer numerito de la secuencia es un 1. Archivo, ventana 2, escribo el 1, aceptar. Ups. No se puede convertir el objeto entero a entero, aunque las llaves también representan un vector. Déjalo ahí. ¿Por qué? Si ya le puse que era un vector. Retórneme vector en la posición trin. No. Entonces retórneme vector y ya. Ahí sí. 0 y 1. ¿Cierto? Muy bien. Retorne vector. Yo debería poner una posición menos, ¿cierto? Está sacando un número de más. Cuatro. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Veis ese 0 dónde salió? Pues un 0 de más. Retorno al inicio. Póngale 5. 0, 1, 2, 3, 4. Este es el último. Está mostrando un 0 de más. Interesante. ¿De dónde salió ese 0 de más? Qué curioso. Bueno, entonces, ¿cómo está? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí sí desaparece ese 0 de más. Listo. Bueno, lo que me interesa manejar hoy es funciones. Miren una función. Listo. O un procedimiento, un subproceso. Son cosas muy similares. La diferencia, el subproceso no retorna nada. La función sí puede retornar algo. Listo. Porque si yo trato de meter aquí un return, aquí me va a sacar un errorcito si no estoy mal. Veamos. Return A. No deja. No puede devolver un valor. Este return queda entonces reservado para las funciones. Listo. Muy bien. Listo. Manos a la obra.